Contigo Puebla. Una revista para formar criterios. Aquí estamos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias por recibirnos este viernes a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y de Dailymotion. Además, estamos contigo Atlisco cada mediodía a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Y sí, estamos precisamente en la ciudad de Las Flores, aquí en Atlisco, en las oficinas del Sindicato Independiente de Trabajadores de MEXMOD, en un hecho que yo podría decir, que yo podría llamar histórico, porque sería la primera vez que un medio de comunicación puede transmitir y puede no solamente ingresar, sino también platicar con los integrantes de este sindicato, de las empresas establecidas aquí en Atlisco, que también, sin duda alguna, ha sido ejemplo en la historia reciente de nuestro estado, en cuanto a la búsqueda y defensa de los derechos laborales. Y hoy tenemos muchísimo que platicar de la historia de esta empresa textil de capital coreano, que repito, tiene una historia importante no solamente en Atlisco, sino en todo el estado de Puebla, debido a la lucha sindical, a la lucha de los trabajadores que desde hace prácticamente unos 30 años inició acá y que pues ha fructificado en mejores condiciones de trabajo, en mejores instalaciones, pero especialmente en una mejor calidad de vida para los trabajadores de MEXMOD. Y le agradezco mucho a quien pues hoy nos está alojando aquí en sus oficinas, incluso en su escritorio, a Sebastián Tecuantzin Carranza, él es secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de MEXMOD. Muchísimas gracias, Sebastián, por recibirnos hoy en tu casa. Gracias. Pues más que nada, pues me da gusto que nos visiten, como nos den este espacio para poder conocer más a fondo Citemex. Y además, pues nos congratula mucho pues que nos hayan no solamente dejado pasar, sino también pues un poco ver las instalaciones y comprobar por nuestros propios ojos y con nuestros propios pasos, pues precisamente aquello de lo que les estamos hablando, de que pues podemos entrar, mi estimado Sebastián, a instalaciones muy dignas, sin duda alguna, que dignifican sin duda alguna el trabajo, pero que no fueron siempre así, digámoslo así, y que a final de cuentas la organización de ustedes como trabajadores, pero la lucha que han dado en estas décadas, pues les ha permitido no solamente a ustedes tener mejores condiciones de trabajo, sino que esta empresa sea más productiva. Claro, así es. Como usted lo mencionaba anteriormente, MEXMOD tiene una historia como sindicato. Si ustedes recuerdan, hace años cuando inició la empresa, pues había algunas anomalías que poco a poco se han ido mejorando a través de las luchas de los mismos obreros. Hemos mejorado muchas condiciones laborales, el trato, hemos también mejorado las condiciones de nuestro contrato colectivo de trabajo, que ahorita el día 14 de febrero de este año hicimos la legitimación muy favorable con una mayoría de votos de los compañeros obreros que participaron. Fue un ambiente muy sano, vinieron las autoridades correspondientes del Centro de Conciliación Laboral, el federal, el cual estuvo pues así que una legitimación en todas las condiciones, tanto dentro de la empresa, dentro de los compañeros, un ambiente laboral muy sano, y del cual logramos legitimar, el cual me permito mejor presumir, por favor. Por la legitimación, donde tenemos la constancia de que fuimos favorablemente, pues, una legitimación muy, muy sana. Si me permite, Sebastián, con permiso, tomar el documento, es precisamente, un documento de la Secretaría del Trabajo, del Gobierno Federal, esta constancia de legitimación del contrato colectivo de trabajo, el número de partida y foja, pues la fecha de celebración, precisamente de esta legitimación que obliga a la votación de los trabajadores, Sebastián, o sea, obliga con esta reforma laboral a que los trabajadores estén permanentemente, calificando, por así decir, el trabajo de su sindicato y aprobando o no su continuidad como representación. Así es. Es un trabajo muy, muy complicado, pero a través de estos años vamos picando piedra, ahí vamos. Y los resultados de este trabajo pues, es la legitimación, donde los compañeros trabajadores aprobaron la legitimación del contrato. Son nuevos mecanismos, nuevas reformas de este año que se inició de la desaparición de la Junta de Conciliación del Arbitraje, ahora al Centro Laboral de Conciliación,
son nuevos procedimientos que también estamos, pues decir que somos unos pioneros también para poder ver los nuevos procedimientos que nos marca la ley. Hablábamos, Sebastián, y te lo digo como referencia, pues a final de cuentas uno se malforma por su trabajo, por su profesión, y si algo podemos nosotros recordar como periodistas, fue precisamente los primeros años de lucha de Mexmode. Eran condiciones laborales completamente distintas a las que ahora tienen. Claro que sí. Por repetir, tenemos historia, Mexmode tiene una historia, Citemex se formó en el 2001 con compañeras costureras, que en sí era la mayor parte de obreras, mujeres, que pues así por las un poco condiciones que estaban laborando, pues hubo algunas formas de que ellos también pues manifestaran su inconformidad y dieran la primera lucha, y se hiciera el Citemex, que ahora estamos pues, afiliados a esta organización sindical, que es un sindicato independiente de trabajadores de la empresa Mexmode. Y han logrado durante estos años, desde la formación del Citemex, no solamente pues ver estas buenas instalaciones, sino una mejor relación con la empresa. Así es. Bueno, desde que yo inicié aquí como representante de los compañeros trabajadores, pues hemos mejorado muchas cosas. Las condiciones laborales, más que nada, esto nos lleva a un buen puerto, más que nada el diálogo con los empresarios, bueno, igual día con día, o todos los días más bien, revisando algunas, pues pequeñas, como a lo mejor parte del trabajo de problemas que se van generando durante el día, bueno, y la empresa ha abierto el diálogo, y es lo que nos ha hecho avanzar y mejoras tanto para la empresa como para el trabajador. Efectivamente, yo creo que pues no sería muy difícil a estas alturas del siglo XXI saber que cuando hay una buena relación entre empresa y trabajadores, pero especialmente los trabajadores se sienten satisfechos con la retribución que reciben después de una jornada laboral pues exhaustiva, sin duda alguna se ve reflejado en una mayor productividad, se ve reflejado pues en un mejor producto que saca la empresa al mercado. Sí, inclusive hemos mejorado ambas partes, tanto trabajadores como empresa. La empresa, ahorita estamos un poco en una racha que tenemos, que hay poca producción por los mismos, el procedimiento que pasó de la pandemia. Entonces bajó un poco de producción, pero años pasados, antes de la pandemia, subió mucho la producción, subió la planilla de trabajadores. Inclusive tenemos planta 1 y planta 2, que anteriormente no existía planta 1. Ajá. Ha crecido la empresa, hemos mejorado como trabajadores, pero vuelvo a repetir, la importancia de esto, que siempre los trabajadores estamos organizados, siguiendo una línea como organización sindical para mejora de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí en la empresa, pues pasamos más tiempo que en la casa. Y lo que aquí tenemos como así, lo que ganamos de salario, pues se ve reflejado también en nuestra familia. Porque todos los trabajadores, tanto mujeres como hombres, pues llevamos el sustento a la casa, que es lo que, pues todos dicen por ahí, todos corteamos la tortilla, ¿no? Y estamos en esa parte, y pues en para esas condiciones, pues nosotros como sindicato, nuestro trabajo es, pues ver por cada día las mejoras de producción y de mejoramiento en prestaciones con los trabajadores. Porque va de la mano. Exacto. La empresa gana, también el trabajador, pero pues también se inclina de un solo lado, pues hay donde hay un poco de dificultad. Y deja toda la dificultad, Sebastián, se vuelve injusto el acuerdo laboral, se vuelve injusto, y de ahí vienen muchísimos problemas, y sin duda alguna, pues también las empresas cierran, la gente se empobrece, no hay oportunidades de trabajo, pero cuando un sindicato se vuelve responsable en ese aspecto de no solamente generar buenas condiciones para los trabajadores, que es su fin último, sino también generar buenas condiciones con el empresario, buenas condiciones con el capitalista, con quien tiene ahora sí que el poder económico, para que esa riqueza y esa ganancia, pues, vaya, le toque a todos los que están metidos en el proceso de producción. Claro, es como un gana-gana, ¿no? Exacto, ganar-ganar. No, vamos ganando. Ganar-ganar. Y más que nada, por repetir, los compañeros, pues de cierta forma, nosotros pues estamos aquí en las fábricas porque buscamos una mejora para la familia. Claro. A veces las condiciones que están dentro de la empresa, pues, si no son favorables, también el trabajo se vuelve muy pesado, incómodo, y es muy complicado vivir así. Ahora los compañeros, bueno, voy a repetir, nuestro contrato colectivo de trabajo fue legitimado,
y es un favor muy, muy bueno para todos. ¿Por qué? Porque nuestro contrato colectivo de trabajo está muy nutrido. Tenemos varias prestaciones como bonos navideños, bonos escolares, bonos de despensa. Tenemos por fallecimiento de unos de compañeros que fallecen en activos, días festivos que nos marca la ley del trabajo, prestaciones que hoy hemos ganado como sindicato, como ejemplo el 12 de diciembre, el 10 de mayo con goce de salario, que son días muy importantes para la familia. Exacto. Por ejemplo, el 10 de mayo, muchos compañeros pues, queremos pasar con la esposa, con la mamá, con los hijos. Es una forma que nosotros también buscamos como sindicato mejorar las condiciones laborales, un buen ambiente laboral y mejorar también económicamente, que son nuestras prestaciones. En este caso, pues, en esa parte yo creo que todos los compañeros, pues, hemos avanzado mucho. También agradecemos a los empresarios que de cierta forma se han prestado a dialogar, porque es un punto muy importante para poder mantener un buen trabajo dentro de la empresa, un buen ambiente laboral, y es un gana-gana. Sin duda alguna. Y prácticamente me robaste la pregunta que te tenía, Sebastián, porque tenía pensado que pudiéramos destacar cuáles son los mayores logros laborales, ¿no? Y pues estas prestaciones de las cuales nos estabas hablando, me parece que muy pocas empresas las tienen, especialmente el ramo textil. Claro que sí. Por ejemplo, ahorita acabamos de pasar una revisión salarial. El mes de enero tuvimos la revisión. Fue algo complicado y muy, ¿cómo diré? Pues complicado en la forma de que en la situación que nos encontramos como Mexmode, de que tenemos pedidos, bueno, la empresa más bien tiene pedidos que le redujo a un 40%. Estuvimos en un tiempo en paro técnico de los días viernes, laboramos 4 días, pues de esta forma nos pega en el bolsillo. Pero en esos días que después de la legitimación, los empresarios han estado buscando nuevos clientes, llegó un nuevo cliente que amortiguó un poco para poder laborar de lunes a viernes. Y ya iniciamos la semana pasada laborando de lunes a viernes. Esperamos que ahorita, pues también en la situación económica que hay en el mundial, por lo que nos pasó, bueno, lo que ha pasado lo de la pandemia, pues sí, ahorita hay un poco que nos está dando un poco pues así que se refleja, ¿no? Ese tipo de situación que pasó, pero aún así, pues estamos buscando la forma de seguir laborando, seguir trabajando, ajustar, que no haya despidos injustificados, que se mantenga la planilla. Es lo que nosotros buscamos, que el trabajador se mantenga el empleo y mantengamos la fuente de empleo, que nos es muy importante en esta zona de Aclisco, porque también de Meximo dependen varias maquilas, que también, pues así que, pues, ahora sí que todos tenemos la necesidad de trabajo y de que queremos cuidar la fuente de trabajo, pero también en unas buenas condiciones laborales. Sin duda alguna, cuidar la fuente de trabajo, pero también la fuente de trabajo pues debe ofrecer esas condiciones que nos describe Sebastián. Y es que a final de cuentas, la industria maquiladora, las empresas textiles, pues dependen en mucho de los pedidos que se hagan precisamente de las marcas que ustedes maquilan acá y que regularmente son estadounidenses. Claro, nosotros dependemos mucho, bueno, la empresa depende mucho del mercado extranjero. O sea, todo lo que se fabrica aquí en la empresa es de exportación, como marcas North Face, Carhartt y otras marcas que de cierta forma son las que más fuerte que nos dan trabajo es Carhartt y North Face. Y es bueno, todo ese tipo de prendas son exportadas y dependemos mucho de la exportación. Por eso cuando hay un problema en el país, pues también somos afectados porque de cierta forma dependemos de la exportación. Y mira, Sebastián, también me viene mucho a la cabeza porque son marcas muy reconocidas e incluso pues son marcas que están hasta de moda, ¿no? Y pues ojalá que cuando alguien por ahí se compre una playerita, una sudadera de esas marcas, recuerde que la fabricaron manos atlisquenses. Y yo creo que eso nos debe de dar mucho orgullo porque estas prendas llegan a todo el mundo prácticamente y están hechas con manos poblanas. Así es. Pues es una satisfacción saber que nosotros fabricamos ropa que no son de para el país, nomás no es para el país, sí, es para el mundo. O sea, claro que ya no lo regresan con otras etiquetas, pero al final son fabricadas aquí en la empresa. Entonces, sí nos sentimos con ese orgullo de que también nosotros aquí trabajamos no solo para un mercado pequeño, sino un mercado mundial, se puede decir, ¿no? Pues sí, estamos orgullosos aquí en Aclisco porque también aquí en Mexmode pues es una fábrica grande de la cual también dependen muchas familias. Más o menos, ¿cuántas familias dependen?
Pues ahorita aquí en la planta de Mexmode tenemos cerca de 800 trabajadores. Y ahí, bueno, depende del número de familiares, Sí. pues se incrementan los pobladores. Y también de aquí se van a otras maquilas como Tlaxcala, Tehuacán, Querétaro, otras fábricas también se les comparte el trabajo para poder sustentar otros lugares también para mantener el empleo. Sebastián, nos presentabas al inicio de esta conversación, pues esta constancia de legitimación y todos los procesos pues que han tenido que pasar como Citemex, como Sindicato Independiente de Trabajadores, pues para mantener el contrato colectivo, para hacer esta revisión salarial. Y es una reforma laboral que pues muchos dudan, algunos le ven beneficios como el hecho de que pues los trabajadores tengan la oportunidad de estar votando constantemente si su representación sindical es benéfica. Sin embargo, esto también ha permitido que muchas empresas donde hay, digamos, estabilidad laboral y hay buena relación del sindicato, trabajadores, empresa, pues lleguen otros agentes externos, tal vez con intenciones políticas distintas o muy específicas, que incluso podrían poner en riesgo no solamente el trabajo de las personas, sino la estancia de estas empresas en el país. Porque también, por lo que nos platicabas fuera de cámara, pues también hay una intención por parte pues, de algunos empresarios norteamericanos de regresar muchos capitales, de regresar muchas inversiones, pero especialmente en la maquila, hacia territorio norteamericano, con lo que ello implicaría aquí en México dejar a muchísima gente sin trabajo. ¿Tú observas que esta reforma laboral es benéfica o ha generado más problemas de los que dice resolver? Pues tiene sus buenas, pero tiene más contras. Bueno, primero, más que nada, los trabajadores debemos de conocer nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Qué beneficios tenemos? Si tenemos un contrato donde pues, no tenemos nada, pues no tiene mucho caso estar defendiéndolo, ¿no? Exacto. Pero si tenemos un contrato colectivo nutrido, donde tenemos prestaciones que nos son favorables para los trabajadores, debemos defenderlo. También depende mucho de aquí, pues así que de los compañeros que encabezan, los líderes de los sindicatos, que también sean transparentes. Porque como sabemos también hay muchos sindicatos de protección, sindicatos blancos, el cual pues a veces lejos de favorecer al trabajador, está a beneficio del empresario, ¿no? Entonces debemos de saber bien nosotros como trabajadores de identificar qué tan bueno es nuestro contrato y cómo también quién nos representa. Hay muchas empresas que ahorita el 1 de mayo es el último día para poder solicitar, solicitar su legitimación de sus empresas. Muchas empresas, por lo que yo he estado sondeando, es muchísimas empresas que faltan por hacer esa legitimación. Que prácticamente yo creo que es un porcentaje muy menor de lo cual están legitimando, y por lo que yo he escuchado, sé que ahorita los que tienen hasta el 1 de mayo y solicitaron legitimar, les van a dar todavía oportunidad de legitimar unos meses más. Pero los que no, quedan fuera, sin ninguna. ¿Y qué dicen unas gentes? No, pues vas a tener los mismos beneficios individual. Pero yo les hago esta pregunta. Si colectivo es difícil que respeten lo que marca la ley federal del trabajo, como días festivos, aguinaldo, todas esas prestaciones, en colectivo mucho más va a ser complicado individual. Porque cada trabajador, supongamos un ejemplo, si un trabajador es despedido injustificadamente, ¿quién lo defiende? ¿Quién lo va a defender? Y para pagar un abogado laboral, pues también lleva su salario. Entonces, si yo voy a recibir un ejemplo, 6,000 pesos, y si pago de abogado y entre vueltas y todo eso, me voy a gastar 5,000, ¿con cuánto me voy a quedar? Yo encuentro una contradicción gravísima en esas representaciones sindicales que les dice al trabajador, te voy a dar estos beneficios, pero en lo individual. Entonces, ¿de qué sirve la representación sindical? Hay una contradicción, pues la representación sindical es colectiva. Así es. Entonces, si soy un colectivo,
¿por qué te ofrezco en lo individual si a final de cuentas te estoy ofreciendo formar parte de un colectivo? Es de entrada contradictorio y vaya, sí, me parece que no tiene sentido, pero ahí está el engaño, Sebastián, desde mi punto de vista. Es decir, ay, te voy a dar a ti, pero en realidad lo que estoy haciendo es dividirte, atomizarte, dejarte aislado para que entonces tus compañeros vinieran y te defiendan y no se sientan hasta cierto punto, pues solidarios contigo y con tus condiciones, pues que son las mismas que las mías como trabajadores, ¿no? Pero sí es una maniobra, es una maniobra como tal y bien disfrazada, pues, porque realmente dice, no te preocupes, eres individual, pero dígame en la historia que tenemos, ¿quién se ha definido individualmente? O sea, cualquier persona que nos esté viendo, si le decimos ahorita, ve ahorita al ayuntamiento y pide los vecinos, te van a hacer esperar. Pero si vas con todos tus vecinos, seguramente vas a encontrar otra respuesta del gobierno. Es lo mismo con una empresa. Así es. Usted tiene la respuesta que nos acaba de dar. Si en algo simple no nos resuelven, mucho menos. En un hoyo de la calle, por ejemplo. Sí. Ya imagínate en una cuestión laboral. Y es lo que hemos hecho conciencia a los trabajadores aquí de Cistemex, que la fuerza que tenemos nosotros como Cistemex es la unión. Si nosotros como trabajadores nos unimos, vamos a vencer muchas cosas. Pero divididos individualmente, no vamos a avanzar en nada. Al contrario, perdemos muchas cosas. Pierde lo logrado, pero especialmente pierde la posibilidad de mantener un trabajo estable. Como bien decía Sebastián, con la alegría de venir a trabajar, con la alegría de que mi esfuerzo se verá retribuido en una mejor condición de vida para mi familia, en un buen ambiente laboral, pero especialmente con la esperanza de crecer en el futuro, que eso es lo que yo creo que todos necesitamos en realidad, tener ese objetivo de decir, si yo le chambeo y si yo le entro duro, voy a lograr esto en el futuro, porque hay garantías alrededor, pero especialmente cuando, como bien decía Sebastián, cuando estamos unidos, porque solitos nos van a controlar y nos van a hacer lo que quieran, sin duda alguna. Sebastián, pues muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir aquí en la entrevista, pero pues muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. De antemano, yo agradezco el espacio que nos están dando y bienvenidos. Las veces que deseen y quieran, aquí estamos para servirles. Es un orgullo también para nosotros saber que Mexmode no es una empresa pequeña, sino es una empresa con historia, con muchas cosas de que poder avanzar, de mejorar. Más que nada, también en la parte para mejorar la parte económica y en el municipio también es un derrame económico también. Sin duda alguna. El hecho de que Mexmode no solamente tenga esta planta donde inició, sino ya tenga una segunda aquí mismo en Atlisco, nos está hablando de que muy probablemente, si las cosas siguen así, pero especialmente si sigue el empeño de sus trabajadores y siguen los buenos objetivos de esta empresa, seguramente habrá más derrama económica y trabajo para los atlisquenses. De eso se trata, ¿no? Así es. Y como bien decía Sebastián, Mexmode no solamente tiene historia, sino es un ejemplo de lucha y es un ejemplo de organización laboral, sin duda alguna, pero especialmente también porque rompieron un estigma que tenían entonces las maquiladoras coreanas en aquellos entonces. Tenían un estigma horrible, y yo te lo digo porque yo lo vi cuando era reportero en aquellos entonces, y hoy ver este cambio, de verdad que sin duda alguna dice uno, miren, cuando se piensan las cosas y se hacen de buena manera, todo fructifica. Y es un buen ejemplo que nos da. Muchas gracias, Sebastián. Seguimos transmitiendo aquí desde las oficinas del Sindicato Independiente de Trabajadores de Mexmode, esta planta productiva, esta empresa textil de origen coreano asentada aquí en Atlisco, y seguimos desde la ciudad de Las Flores. Vamos a hacer una pausa para que sigamos hablando del ambiente laboral y, sin duda alguna, también de otras muchas necesidades que los trabajadores de Atlisco están demandando. Regresamos después de la pausa. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla. Seguimos contigo, Puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en Facebook, en Twitter, además en Dailymotion. Y se me está yendo una, Gustavo, se me está yendo una. Twitter, Facebook y YouTube. Así nada más.
Simple y sencillamente, en las 4 redes sociales nos encuentras y Contigo Puebla. Además, no te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, es nuestro portal informativo. Ahí encuentras mucha información. También tenemos una cuenta en TikTok y en Instagram, por si te gustan los Reels, también con toda la información que puedes encontrar aquí en Contigo Puebla. Y por supuesto, danos un me gusta en Facebook, síguenos en YouTube, en fin, también en Twitter. Ahí nos puedes encontrar fácilmente. Seguimos desde Atlisco, estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas del Sindicato Independiente de Trabajadores de Mexmode. Hemos hecho pues algunas reflexiones importantes sobre los avances que se han visto en esta industria maquiladora, en los últimos años, y hay muchas cosas que hablar también del ambiente laboral aquí en Atlisco, que es, yo creo, un ejemplo sin duda alguna que se puede replicar, que podemos encontrar en otros muchos municipios, no solamente en la capital poblana, sino en otros muchos municipios del estado de Puebla, que pues están creciendo en cuanto a su industria, pero también están creciendo las demandas de sus trabajadores. Y le agradezco mucho a Alba Córdoba que nos acompañe y que también nos reciba. Gracias. Aquí en Citemex. Ella es asesora del Sindicato de Trabajadores de Mexmod, pero también es representante de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, esta organización gremial que pues también está representando otras demandas aquí en Atlisco, Alba, que pues tienen que ver una vez más con la necesidad, más bien con la necesidad, con el deseo de los trabajadores de tener una representación digna, pero en medio de todo esto que platicamos un poquito con Sebastián, de esta reforma laboral que pues ha traído no solamente contradicciones, sino también algunos problemas en algunas empresas. Alba, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todo tu auditorio, buenas tardes a ustedes, bienvenidos nuevamente. Como ya lo decía el secretario, pues a nosotros nos da mucho gusto tenerlos aquí en una de nuestras oficinas y que precisamente puedan ver, puedan hablar del trabajo que se ha realizado, ¿no? Por parte del sindicato, pero también pues hay que reconocerlos, ¿no? También con la voluntad y participación en algunas de estas cosas de la empresa. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que ustedes pueden ver aquí en la representación sindical que tiene el compañero Sebastián, en el trabajo que se ha realizado, pues el proyecto de lo que nosotros hablamos, ¿no? Es muy difícil hablar de un proyecto cuando no tienes resultados que mostrar. Y yo creo que aquí pues, podemos decir que nuestro proyecto es bueno, que ha podido transformar, pues sobre todo las condiciones laborales de los trabajadores. Estamos en el proceso de transformar también las condiciones en las que viven. Creo que hemos ayudado en buena medida, pero obviamente pues ese es un problema mucho más complicado que atañe directamente a una sociedad y a una estructura, ¿no? Efectivamente, pero esta sociedad y esta estructura de la que hablábamos tiene un buen ejemplo aquí en Mexmode. No me canso de repetirlo porque, como le decía a Sebastián, yo me acuerdo de mis años de reportero, hace finales de los 90, especialmente, estoy hablando de 97, 98, había un estigma muy fuerte en contra de las maquiladoras coreanas, no solamente aquí en Puebla, en Atlisco, sino en el país entero, de abusos laborales, de condiciones extremas, de tener que pedir permiso y una fichita para ir al baño, de no poderse, no poder tener ni un minuto de descanso, condiciones que rayaban mucho en la explotación, Alba, y que en aquel entonces fueron, digamos que muy escandalosas, y regresar, y ver esto ahora, y ver esta buena relación de trabajo, y ver sobre todo también la posibilidad de que la empresa siga creciendo a partir pues de esta buena representación sindical, sin duda alguna, pues es un borrón y cuenta nueva. No, sí, claro, y bueno, todo eso que tú dices es una realidad, ¿no? Incluso golpes, gritos, ¿sí? O sea, había casos hasta de trabajadores que se desmayaban por la presión tan alta que ejercían, ¿no? Y que es bien sabido de esos países, ¿no? Donde tienen una alta producción, pero sí están sujetos los trabajadores a mucha presión y a mucho estrés. En nuestro caso, yo creo que sí las cosas han evolucionado para bien, los trabajadores tienen condiciones dignas. Hace falta mucho trabajo, mucho recorrido, pero sí se ve claramente pues una transformación, sobre todo en la dignificación de la manera en la que ahora desempeña sus trabajos, ¿no? Nosotros sí hemos sido muy cuidadosos de eso
hemos apoyado mucho a los trabajadores en ese sentido de que se haga realidad lo que dice la ley, porque la ley dice el trabajador tiene derecho a un trabajo digno y ellos marcan que como digno es a no ser objetos ni de abusos, ni de explotación, ni de maltratos psicológicos o físicos, ¿no? Y en ese sentido nosotros sí hemos avanzado, sí lo hemos platicado, sí hemos estado en un proceso de reeducación incluso de la empresa, en los manejos y en la forma de cómo convencer a los trabajadores para que den una mayor producción, ¿no? Y bueno, eso nos hace sentir contentos. Repito, como bien lo decía la CRT, nos hemos esforzado mucho en dar resultados en favor de los trabajadores y eso nos ha permitido pues ser una buena opción ahorita en estos tiempos con la reforma laboral. Una reforma laboral que si tú la ves desde la perspectiva real por la que fue creada, pues no es difícil entender que a los que menos beneficios a los trabajadores, ¿no? Nosotros sabemos que la reforma laboral obedece a presiones externas, a presiones por parte de Estados Unidos, de Canadá, firmadas en el TECMEC, pero que finalmente cuando la sabes entender puedes encontrar una ventanita en la cual los que verdaderamente tenemos un proyecto de beneficio para los trabajadores en algunos casos nos permite entrar con mayor facilidad para poder apoyar a esos grupos de trabajadores. Esas serían las partes positivas de la reforma, ¿no? La apertura que da a la lucha sindical, la entrada y facilidad con la que abren las puertas para que un sindicato pueda asaltar a otro. Cuando el asalto viene de un sindicato que tiene un verdadero proyecto, bueno, pues es beneficioso para los trabajadores. Cuando el asalto viene de los mismos de siempre que tienen el poder y que están con otros intereses, sobre todo de obedecer a intereses internacionales, pues se vuelve una complicación. Pero en nuestro caso, que tenemos un verdadero rumbo, que tenemos un verdadero proyecto de beneficio para los trabajadores, pues ha sido una ventana para poder llegar y asesorar y defender con mejor apertura, con mayor facilidad, repito, por la reforma laboral, pues a todos los trabajadores. Pero si bien es cierto, si algo nos ha abierto el espacio y a los trabajadores los ha hecho vernos a la CRT como una opción, son nuestros resultados. Nuestros resultados principalmente, pues aquí en la región de Atlixco, en la MEXMOD. Todo lo que hemos logrado, ahí platicaba, yo creo que con mucha razón el secretario, somos orgullosamente parte del 8% aproximado que va en el país, que ha legitimado. Y hemos visto que la mayor parte de las legitimaciones salen rayando en el que pasen de panzazo, ¿no? Nosotros tuvimos un buen porcentaje de participación en la consulta de un 95% y en la legitimación de un 85%. Y a favor, arriba del 70%. Y yo creo que este trabajo pues obedece primero que nada a la transparencia con la que manejamos el sindicato, a la constante comunicación que tenemos con todos los trabajadores, porque un trabajador que no está informado fácilmente puede prometerle la luna y las estrellas y creerles, pero los trabajadores saben y viven de la mano con nosotros el esfuerzo de todo lo que nos cuesta conseguir, la lucha que hemos dado y la gran transformación que ha vivido su sindicato y sobre todo sus condiciones laborales, tanto en lo económico como en el día a día al desempeñar su trabajo. 70 y 85 son porcentajes muy altos cuando la ley te pide el 30%. Solo, o sea, si el 30% de los trabajadores está de acuerdo con tu representación sindical, entonces te dan esta constancia de legitimación. Pero si logras el 70 al 85%, digo, creo que está más que dicho, ¿no? Alba, regresando a la reforma laboral y a esta ventanita que se le abrió pues a los mismos de siempre, a los que han tenido el poder, que a lo mejor pasan de una estructura política a otra, pero que al final de cuentas siguen teniendo los mismos intereses. Eso ha generado conflictos en muchas empresas. Nos salimos un poquito de Atlixco para irnos a Chiapas, San José Chiapas. En Audi, por ejemplo, tienen un problema de ese tipo y se está denunciando que hay un nuevo sindicato que está generando controversia dentro de la misma, no solamente de la representación sindical, sino entre los mismos trabajadores. Y en ese sentido, regresando a la reforma laboral, pues tal parecería que tendrían los trabajadores la oportunidad de ir, de ir aprobando su representación constantemente,
pero está la trampa también de aquellos que dicen, bueno, mi representación sindical no me gusta, la quiero cambiar, pero entonces te corro. Y hay un ejemplo aquí muy cerquita. Ayer mismo aquí en Atlisco hubo una protesta de trabajadores de Gas 1, precisamente Sí, claro. por esta intención de hablar de la representación sindical. Sí, claro, pues nosotros lo hemos vivido, desafortunadamente nosotros somos el sindicato que buscaron los trabajadores, porque yo sí quiero dejar en claro que nosotros no somos cazadores de problemas, que nosotros andemos buscando qué fábrica, qué empresa está en conflicto, qué empresa tiene inconformidades para nosotros asaltar el sindicato. Por supuesto que no, nosotros donde estamos promoviendo y defendiendo al trabajador, siempre nos han buscado los trabajadores. Nos han buscado para asesorarlos, nos han buscado como una alternativa y no es la excepción Gas 1, a nosotros con bastante trabajo por la lucha que llevamos en Mexmode, con la lucha que tenemos también en otra maquiladora coreana que se llama KDF, nos buscaron los trabajadores de Gas 1 y lo que no podemos hacer es dejar de lado un trabajador que requiere una asesoría, que requiere un apoyo y bueno, le tuvimos que entrar, ¿no? Nosotros iniciamos con nuestro trabajo pacífico, como lo marca la ley, afiliar a los trabajadores, hablar con ellos, explicarles los procedimientos, porque nosotros algo que tenemos no es solo que abanderamos sus luchas, sino que capacitamos a los trabajadores legalmente, que la entiendan, que la conozcan, que conozcan las leyes, que sepan sus derechos. Mucha gente dice, bueno, y no corre el riesgo la CRT de que al rato los trabajadores conociendo sus derechos no se dejen manipular. Nosotros no necesitamos manipular a los trabajadores, nosotros necesitamos personas conscientes, sabedoras de sus derechos, para que sientan en carne propia el impulso de luchar por nuevas y mejores prestaciones. Solo una gente informada, educada y sabedora de lo que viene es la que puede luchar con una convicción y un empuje que no vas a encontrar en ninguna otra forma de lucha. Sí, porque en ese empuje y en esa convicción no hay oportunismos. Así es, y la verdad, trabajando de esa manera, los trabajadores lo entendieron bastante bien. Desafortunadamente no falta quien, por una falta de educación y una convicción y sobre todo un entendimiento de la clase a la que pertenece, no faltan las famosas orejas de fábrica. No falta quien se haya enterado de la lucha que estaban dando los trabajadores porque no le afectaba en nada a la empresa. Nosotros siempre hemos procurado que los trabajadores que representamos sean ejemplo en la producción, sean ejemplo en el desempeño de su trabajo, para que la empresa no tenga argumentos para despedirlos o maltratarlos por la vía legal. Sin embargo, pues les dijeron que estábamos dando la lucha, que se estaba formando una expresión sindical de ellos, de los trabajadores, y pues empezaron las represiones. Efectivamente despidieron a un compañero trabajador, le quisieron argumentar ahí justificantes legales que no tienen forma ni tienen fondo tampoco, ni siquiera relación con la ley. Ellos alegan que por faltas él tuvo, tú sabes perfectamente que la ley dice que el trabajador no puede exceder de 3 faltas en un periodo de 30 días. El trabajador tiene 2, pero además no son faltas injustificadas, son faltas con comprobante del IMSS por atención médica, o sea, no son faltas, no tiene una sola falta injustificada en ese periodo que le quieren argumentar. Le alegan también que por la pérdida de herramienta, cuando pues esas son parte de las irregularidades que tienen en la empresa. Hubo robos a los trabajadores, incluso alguno de ellos con herida de bala, y los hacen firmar pagarés para que paguen lo que a la empresa le roban. No. Cuando la empresa se supone que debe de tener seguros amplios de protección para cubrir todas esas cuestiones. Y sin embargo, hacen firmar a los trabajadores pagarés y les cobran a ellos hasta el último peso de lo que les roban. Aparte de cargar con el balazo, tenemos un trabajador que incluso sigue estando en activo y no los despiden, pues porque, ¿cómo los van a despedir si tienen que pagar el pagaré? Oye, no, pero ¿Sí? bueno, a final de cuentas el trabajador ¿qué culpa tiene de la inseguridad? El trabajador que anda en la camioneta que está aparte de que se arriesga porque exacto, recibe pues los balazos, recibe los golpes, recibe las consecuencias del mismo asalto, ¿no? ¿Y no hay atención médica después de eso de la empresa? No, claro que sí, tienen seguro, pero finalmente pues el cobro de lo que a ellos les roban, aparte de los daños, aunque tengan atención médica, pues el compañero que lo balearon no quedó igual. La semana pasada hubo accidentes, en una semana hubo 2 accidentes y a los trabajadores les cobran la herramienta que se pierden en la volcadura.
Y los hacen firmar para que paguen la herramienta ¿por qué se vuelcan las unidades? Se supone, y hay unos reglamentos muy específicos y además muy puntuales, sobre todo en las empresas que manejan materiales peligrosos. Entonces no puede ser posible que tengan camionetas sin mantenimiento. No puede ser posible que tengan camionetas que manejan cilindros de gas, pipas que manejan gas, que es fácilmente inflamable y que no tengan el mantenimiento correspondiente. Y eso no lo digo yo de mala fe porque es el sindicato que está entrando. Lo dicen sus resultados, lo dicen los choques, lo dicen las volcaduras. Bueno, perdón, fueron volcaduras, no choques. Pero eso lo dicen, los compañeros se quedaron sin frenos, o sea, ¿y dónde está la responsabilidad de la empresa? Todo se le carga la mano al trabajador. Como bien dices, mientras haya resultados, mientras haya hechos concretos, manera de comprobar las buenas condiciones de trabajo, pero especialmente la seguridad, estás obligado como empresa en principio, una empresa que maneja gas, una empresa que maneja productos que pueden explotar y que no solamente ponen en riesgo la vida de los trabajadores, sino también la vida de los usuarios. Perfectamente, de la población, de toda la gente donde circula. Ahí hemos visto cuántos choques de pipas y generan grandes tragedias en muchos lugares. Alba, no es fácil la situación, nunca ha sido fácil la situación para los trabajadores mexicanos, para los poblanos y los atlisquenses en lo particular, pero esta es una ciudad con una historia obrera muy grande y yo creo que en ese sentido la gente no debe ser tan difícil. O si es difícil todavía poder llegar a lo que hablabas, a que realmente haya conciencia, especialmente en empresas que dependen del mercado internacional como Mexmode. Un trabajador que no conoce cuáles son, por así decirlo, cómo funciona el mercado internacional, cómo funciona el intercambio de mercancías entre naciones, entre empresas, pues realmente no podría imaginar que en algún momento empresas como esta se podrían ir del país y que nos quedaríamos sin esas inversiones, sin ese capital y sin esos ingresos para los trabajadores. Y nos hablabas hace rato, te lo digo porque nos hablabas hace rato de esos intereses internacionales, que lamentablemente gente que, pues bueno, que dice que defiende al pueblo trabajador y que es de la izquierda y eso, en realidad estaría propiciando que muchas de estas inversiones se fueran del país, porque hay una retórica ahí en Estados Unidos de que se regrese ese dinero, lo decía Donald Trump, ¿no? Se fueron los trabajos, se fueron a México, que regresen para acá, entre otras muchas cosas que hizo en aquel entonces, pero es una retórica que se mantiene y que en mucho nos afectaría directamente a nosotros, pues si al final de cuentas esas intenciones de regresar estas empresas a Estados Unidos o regresar la maquila de marcas norteamericanas allá, pues nos van a dejar en una situación muy difícil aquí. Sí, claro, mira, yo te lo decía hace rato, a lo mejor un tanto de manera superficial, pues porque por el tiempo, por el espacio, es una plática que da para muchísimo. Sí. Pero efectivamente la reforma laboral obedece a presiones de Estados Unidos para regresar, sobre todo porque toda esta efervescencia por la reforma laboral no las ves en las empresas mexicanas, no la ves en el mercado interno, no las ves en lo que son fábricas nacionales, ¿no? Tú la ves sobre todo en marcas internacionales, porque esas son las que le interesa a Estados Unidos llevarse para allá. Efectivamente, Estados Unidos es uno de los países más poderosos en cuestión de marcas, pero ¿dónde producen esas marcas? Nosotros tampoco vamos a negar que todas esas marcas producen en América Latina, en México, en otros países de tercer mundo porque pagan bajos salarios. Eso es una realidad y nosotros no lo vamos a negar. Y también es una realidad que necesitan incrementar los salarios para que los trabajadores vivan mejor. Pero lo han dicho economistas muy importantes y además lo ha dicho un gran dirigente y líder, el maestro Aquiles Córdoba Morán. Y él ha dicho, para que la alza a los salarios verdaderamente beneficie a los trabajadores, primero tiene que haber una alza en la producción. Porque si tú le incrementas los salarios a los trabajadores, pero no incrementas tu producción, lo único que vas a generar es una inflación. Y lo hemos visto. Los 3 años que este gobierno ha incrementado los salarios de manera alta,
lo único que ha generado ha sido inflaciones tremendas y a final del día ese incremento salarial solo se queda en impuestos en arcas del gobierno y se queda en manos de los empresarios que producen la canasta básica. Y el que menos se beneficia es el trabajador. ¿Y eso por qué? Pues porque el gobierno se dedica a aumentar los salarios porque le conviene, porque se le traducen más impuestos y sobre todo porque beneficia a la gente que está de su lado, que son los empresarios. Nunca ha metido las manos para controlar o normar la inflación, para que verdaderamente se beneficien los trabajadores. Entonces es muy difícil. ¿Qué dice el trabajador? Ya hasta nos da miedo pelear por incrementos salariales porque nos va a aumentar el impuesto. Exactamente. Nos va a aumentar el impuesto y además la inflación pues está desatada, ¿no? Es clarísimo que el incremento salarial no ha controlado. Y bueno, muchísimo más lamentable porque uno dice, si se llevan estas fuentes de empleo, aunque sean empleos mal pagados, son empleos que les dan seguridad social, son empleos que les dan oportunidad de adquirir una vivienda aunque la pagues en toda tu vida. Ajá. Pero todas estas fuentes de empleo que de alguna manera tienen seguridad social, ¿quién las va a dar? ¿Van a ingresar cuántos miles de familias si estas marcas se van? A los desempleos, Exacto. a toda la gente. ¿Y ahora qué van a hacer? Entonces eso lo tiene que analizar el país y el país, aunque esté presionado, yo creo que tiene que haber gente como la que está en la CRT para hacerle frente a esta reforma laboral y tratar de equilibrar y decirle a los trabajadores, no, las opciones no son pedir incrementos salariales exagerados. La opción es dar una verdadera lucha, una conciencia en los trabajadores y ir incrementando poco a poco las condiciones del trabajador, pero que no haya retroceso en sus beneficios, que haya para adelante, aunque los pasos sean pequeños, en lo que hay una verdadera organización y lucha de los trabajadores que nos permita transformar lo que está estipulado en este país. Bien dice Salva, y pues bueno, citando al maestro Aquiles Córdoba Morán, ¿de qué sirve aumentar 80% el salario mínimo si no hay una producción que sustente ese aumento? Si la producción sigue siendo la misma, ¿de dónde te inventas esos ingresos mayores? Lo único que haces, como bien dices, es generar mayor inflación y que la gente, a final de cuentas, se quede ese dinero y se lo queden los empresarios y quienes producen la canasta básica, es decir, quienes producen los alimentos, que a final de cuentas también son grandes empresarios. Sí, claro. Alba, muchas gracias por estas reflexiones, muchas gracias por habernos recibido aquí en Citemex. Creo que tenemos una entrevista más, vamos a hacer una entrevista más, regresamos. Gracias, Alba Córdoba, asesora del Sindicato Independiente de Trabajadores de Mexmod y representante de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Unas reflexiones que nos ayudan mucho también a entender cuál es el marco laboral, el marco jurídico en el que, más bien, el marco jurídico en el que desarrollamos nuestras actividades laborales, pero también todo lo que hay alrededor, los grandes intereses internacionales que a nosotros en la vida diaria se nos escapan, pero de los cuales dependemos constantemente. Hay que conocerlos para manejarlos a nuestro favor, sin duda alguna. Gracias, claro, Alba. Gracias. Seguimos desde Citemex aquí en Atlisco, transmitiendo en vivo a través de YouTube, Facebook, Twitter y Dailymotion. Además, cada mediodía contigo STV a través del canal 25 de Teleweb. Regresamos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.